Hola, bienvenidos a mi canal. Qué bueno que nos encontramos nuevamente. La novela de la semana. Han sido varias novelas en las últimas semanas. Una de ellas es el supuesto espionaje a la periodista Nuria Pérez. Digo supuesto porque no me consta que haya sido así. Simplemente una denuncia hecha por la gente de Amnistía Internacional y uno sabe cómo son las cosas en República Dominicana. En 2020 fuimos a unas elecciones luego de 16 años del PRD gobernando, eran 8 que se cumplían de Danilo en el poder y en ese momento habían sucedido muchas situaciones durante el gobierno de Danilo que ya había empezado a evidenciar en la gente un cansancio y que había ya decidido en febrero del 2020, marzo 2020, la gran mayoría de los dominicanos su intención de votar en contra del PLD. Todavía en febrero o marzo el PRM no contaba con la mayoría necesaria para ganar la elección, aunque desde octubre de 2019, octubre 2000, 2018-19, el PLD sabía que por lo menos localmente iba perdiendo liderazgo a nivel de diputados, liderazgo a nivel de senadores, liderazgo a nivel de alcaldes. Pero no era no era nada que alertara como para ponerse nervioso. Llega el 2019, desde el 2018 se venía rumorando la intención de Danilo de continuar en el poder, de buscar la forma de reformar la Constitución y lograr una reelección en el año 2020. Pero la resistencia de varios sectores de la vida pública, entre ellos sectores del mismo Partido de la Liberación Dominicana desde dentro, encabezado y liderado por Leonel Fernández, pues montaron una presión que en julio-agosto del 2019 terminaría haciendo naufragar las intenciones de Danilo Medina de cambiar o reformular el artículo que le impedía en la Constitución continuar presentándose como candidato a la presidencia. Por un lado, Leonel hablaba de la intención de instaurar una especie de dictadura encabezada por Danilo Medina. Por el otro, había lo que decían que, aunque no se convirtiera en tal cosa, laceraba la democracia porque violentaba el principio de alternabilidad en el poder que es tan necesario cuando se ostentan posiciones que engloban tanto poder como la presidencia de la República, darse el chance de que esta persona no continúe, sobre todo en sistemas institucionales tan frágiles como el de República Dominicana, donde el presidente es prácticamente la representación de Dios en la tierra. Algunos dicen que lo que hizo naufragar la intención fue la llamada del señor Pompeo al presidente Danilo Medina cuando el Senado se iba a reunir para introducir un proyecto que llevaría a la convocatoria de la Asamblea Nacional para reformar la Constitución, en conjunto con una marcha, la llamada, todo esto. Danilo recula. Llegamos al 2020, pasamos la precampaña, Leonel se va, se dan unos acuerdos políticos y llega Luis Abinader al poder luego de una serie de acciones tácticas que llevaron a que definitivamente se sellara la intención de que el PLD no continuara gobernando República Dominicana. Se le atribuía a robarse el país, haber acabado con todo, que lo habían llevado todo, lo cual era falso. Se robó mucho, claro que sí, pero todo no lo llevaron porque era imposible. Y entonces Luis se juramenta, luego de unas elecciones un tanto accidentadas por el mismo encierro del coronavirus,
y todo lo que eso trajo consigo, Luis llega al poder. Luis se juramenta como presidente de la República. Y exactamente 2 meses, casi 2 meses después, da un discurso para hablar de la ley de presupuesto. Luis Abinader, como presidente al principio de su gobierno, daba un discurso hasta cuando se iba a cepillar los dientes. Llegó un punto que nos hartó. Nos tenía agotados emocional y psicológicamente porque hablaba para cada cosa. Y tal vez buscando marcar una diferencia en el estilo de Danilo, que no hablaba absolutamente nada, que no fuera para el 27, en casos muy excepcionales, como lo de febrero de 2020, o tal vez para hablar del tema del coronavirus más adelante, o de la reapertura del país en junio, pues no estábamos acostumbrados a ver a Danilo ni hablar con la prensa, ni dar entrevistas con ninguna frecuencia, ni mucho menos dar grandes discursos. Luis sí lo hacía, tal vez buscando marcar una diferencia de estilo. Pero en uno de sus discursos, el presidente de la República se pasó por las nalgas la Constitución y las leyes, cuando en octubre del 2020 le pidió a los miembros de la Cámara de Cuentas que deberían renunciar. Y muchos señalaron en ese momento que, siendo la Cámara de Cuentas un extra poder, el llamado del presidente no solamente era imprudente, sino que era prepotente y atropellante. Y así fue que llegó al poder este gobierno. Llegó atropellando desde el principio. Llegó siendo prepotente desde el primer día que salieron a campaña. Llegó atropellando hasta aquellos que disentían. Y al no entender, al no conocer, al no darle la gana de aceptar cómo funciona la institucionalidad en la República Dominicana, o cómo debería funcionar, en su discurso el presidente acusó a los miembros de la Cámara de Cuentas de entonces de responder a intereses del Partido de la Liberación Dominicana y ser parte de su blindaje, razón por la cual los conminó a sus integrantes a renunciar. Le hemos solicitado, dijo el presidente entonces, que lo hicieran ahora. Enfatizó el jefe de Estado y dijo que ese organismo tenía años sin realizar auditorías. Ya envió auditores a las principales instituciones. Esta estructura de impunidad establecida por el PLD estamos desmantelando e inmediatamente tengamos los resultados de las auditorías actuaremos, dijo el presidente. Eso trajo consigo que luego más adelante el Ministerio Público se pasara por el culo también la Constitución y allanara la sede de la Cámara de Cuentas e incautara una serie de documentos importantísimos. Pasaron muchas cosas que mucha gente pasó por alto. Hablamos del 2021. Ya en el 2021, pues, el Senado, luego de la renuncia de los miembros que estaban por el acoso y derribo del que fueron víctimas, el presidente de la República, por lo bajo, manda a sus adláteres en el Senado a que nombren una Cámara de Cuentas partiendo de un acuerdo político que incluía a Leonel Fernández y a la Fuerza del Pueblo. Y ponen a sus parciales, uno de ellos, quien preside, es un operativo político del PRM y también muy parcial de un exministro del gobierno de Luis Abinader. Sin ninguna experiencia, sin ninguna preparación para ocupar el cargo, sin condiciones para esto, llega desde el principio Yanel Ramírez, que es el que preside, a ser protagonista de una serie de disparates. Y obviamente el barco empieza a hacer agua cuando este hombre en 2022 es víctima de una acusación de un supuesto acoso sexual. Nadie sabe si es un inside job de la misma institución o un trabajo llevado a cabo para hacerlo sucumbir, porque hay que salir de alguien que no nos es útil, porque su padrino, quien le ha apadrinado, ha caído en desgracia en los pasillos del palacio. No lo sabemos. Pero se monta un guión
bien estructurado, nos venden una película, en la Cámara de Cuentas siempre ha habido situaciones, dramas, problemas. Hay que definitivamente llegar a un gran acuerdo que permita, no es posible en este gobierno, obviamente, que permita en el futuro que la Cámara de Cuentas cumpla con su función, que es la de auditar a todos los niveles el Estado. Entonces, montan este guión, lo ponen en ejecución y en un programa amigo de este gobierno, muy amigo de este gobierno, en una entrevista del presidente de la Cámara de Cuentas, él dice que es un preso de confianza y que la situación lo han llevado a él hasta violar la misma ley. Lo cual lleva todo esto a una pseudo crisis que no existe, no hay ninguna crisis en la Cámara de Cuentas. En mi opinión, obviamente. Creo que es pura y simplemente el guión o el acuerdo al que se ha llegado para que se busque el bajadero de cambiar a esta gente que, según establece la ley y la Constitución, le toca una revisión en este año 2023, ya que fueron nombrados en el 2021. La Cámara de Cuentas tiene un rol importantísimo dentro de la estructura que funciona el Estado. Como lo dice su nombre, la Cámara de Cuentas es la que audita, la que revisa las cuentas del Estado, junto con otros organismos que hay, que son dependientes del Poder Ejecutivo y de otros poderes, etc. La Cámara de Cuentas se supone que tiene cierto grado de independencia y que no está bajo el influjo, no debe de estarlo, de el que ocupe la silla en el Palacio Presidencial. Lo que hizo el presidente en el año 2020 fue una señal totalmente negativa. Lo que está pasando ahora, el presidente queriendo vender la idea y sus grandes relacionistas públicos queriéndonos vender a nosotros la idea de que el presidente nunca se metió con la Cámara de Cuentas ni ha opinado porque él entiende su rol, es una gran mentira. Ayer el presidente hablaba de que el Senado tiene algunas ideas, pero ¿qué hay en el Senado? El Senado está presidido por un lambiscón del presidente de la República que va a hacer lo que le diga su jefe. Y van a volver otra vez a otro acuerdo político, van a buscar gente parcial de algún funcionario o de alguien en particular cerca del poder, si es que se decide llevar a juicio político a esta gente o es que no renuncian, y llenar esos puestos con estos individuos. De lo mismo que se acusaba en el 2020 a la anterior Cámara de Cuentas, es lo que vemos en la práctica en esta oportunidad a la actual Cámara. De ser parte del blindaje que utiliza el poder para no dar cuentas de qué está haciendo con el dinero público. La función de la Cámara de Cuentas es vital, es necesaria. Es como que, llamémoslo de alguna manera, es como que la empresa que tú contratas para auditar la compañía, una empresa determinada, un auditor externo, por llamarlo de alguna forma, la pague el que va a ser auditado, digamos el Departamento de Finanzas, con su propio dinero. Es más o menos algo así. Y eso es lo que ha pasado. Entonces, todo este cuento de la Cámara de Cuentas, yo no me lo trago. Por eso no le he puesto mucha atención, he dejado que la novela siga su curso. Y obviamente que todo obedece a un guión. Ayer vimos una puesta en escena en el Senado, donde la senadora Farideh Raful habla de que ella no quiere escuchar conversaciones, ella lo que quiere es consecuencias, juicio político, pero tampoco lo propone. Tampoco lo motiva dentro del pleno de la Cámara, cuando el Senado está facultado para hacerlo. No lo hace. Todo es una novela. Todo es una mentira. Con una situación que tal vez se le ha ido de las manos a los patrocinadores de los actuales miembros de hoy de la Cámara de Cuentas, que al parecer el acuerdo se ha diluido,
parte de los miembros que están ahí representando aparte de a los que forman parte del acuerdo. Con el divorcio ha venido la desavenencia y con la desavenencia la ingobernabilidad de la institución y obviamente eso hay que desbaratarlo. Eso es lo que yo intuyo. Esa es mi teoría, esa es mi especulación. Eso no es un hecho, no tengo forma de probarlo, pero me huelo que es algo que va en esa dirección, sumada la incapacidad e incompetencia del actual presidente de la Cámara de Cuentas. ¿Qué pasará? La novela va a tener su desenlace. La novela va a terminar como todos esperamos que termine. Los miembros actuales serán removidos, se hará una gran novela para poner miembros nuevos y todo comenzará desde cero. Y obviamente, cuando lleguen los que van a ser colocados en las posiciones de los actuales, del actual pleno, los que lleguen en el futuro tampoco auditarán en gran medida al actual gobierno. Y eso quedará como tarea para los que vengan luego de que estos se vayan. Porque de algo estamos seguros. No sabemos si en el 24 o en el 28, pero se van. Nos vemos en un próximo video.